Muy bien, Tumini y Jackie, les propongo ir a una pequeña pausa y después conversamos a propósito de esto que comentan, porque me parece el 2008 también fue clave, no solo por la crisis internacional, por lo que dice usted, Tumini, sino también porque, bueno, me parece que justo los dos cambiaron un poco la relación que tenían con el gobierno, así como Libres del Sur lo venía apoyando. La CTA venía con un apoyo crítico y podemos decir que a partir de la crisis del campo fue cuando se acerca más a las posturas del gobierno, ¿no? Me parece que es un... para que discutamos un poco. Así vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Cómo no? Muy bien, seguimos aquí. Como suele pasar en los debates, Tumini y Jackie se quedaron un poco discutiendo durante la pausa. Bueno, son las distintas posturas. Y yo quería volver a ese 2008, en donde me parece que es clave en cuanto a la relación de cada uno con el gobierno, donde uno se aleja y paradójicamente el otro se acerca. Fue la crisis del campo, fue la crisis internacional, pasaron varias cosas, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió exactamente para que Libres del Sur decidiera, bueno, luego de años de acompañamiento al kirchnerismo, pasar a la oposición, ¿no? Bueno, pasamos a la oposición justamente porque el proyecto al cual nos había convocado el kirchnerismo, tanto en lo económico, en lo social como en lo político, tenía manifiestos visos de no llevarse adelante. Y el elemento detonante de eso fue cuando Néstor Kirchner se fue de presidente del Partido Justicialista. Entonces nosotros dijimos, bueno, con este Partido Justicialista, ¿qué modelo de sociedad van a construir? Si este es el mismo Partido Justicialista que tuvo con Menem, que tuvo con Duhalde, ¿no es cierto? Dijimos, si uno utiliza un instrumento político para construir un modelo de país que es manifiestamente diferente al que uno declama, evidentemente acá hay alguien que no está diciendo la verdad. Y nosotros concluimos de que en realidad el kirchnerismo no decía la verdad en términos de modelo del país que pretendía llevar adelante. Por eso Kirchner se ponía al frente del Partido Justicialista, que es el mismo Partido Justicialista de hoy, porque la renovación y todo eso fue un discurso falaz 4 años después, ¿no es cierto? Por eso a mí me interesa, porque lo que decía Hugo recién, ¿no?, que es lo que discutíamos fuera de cámara, de que el gobierno de Cristina tocó las grandes corporaciones, ¿no? El gobierno de Cristina en realidad hizo una continuidad del gobierno de Néstor Kirchner en no tocar justamente las corporaciones. Las corporaciones acá están centralmente nucleadas en la Unión Industrial de la Argentina, apoyan al gobierno de Cristina. Ahora, ¿en qué se refleja eso? ¿No es cierto? Y por eso fue Néstor Kirchner al Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista, ¿no es cierto?, si no se tocaban las corporaciones, era un instrumento idóneo, con votos, con personajes hábiles en el manejo del Estado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué no tocaron las corporaciones? Él dice lo IPF, ¿no es cierto? Ahora bien, el principal eje donde no tocaron las corporaciones fue la política impositiva. El sistema impositivo argentino, retrógrado, como analizó Basualdo, que conduce Cifra, está absolutamente vigente en la Argentina, ¿no es cierto? Donde pagamos por el IVA la mayor cantidad de los impuestos y no por ganancia. Los impuestos impositivos está exenta la renta financiera. Cuando hicieron la asignación universal por hijo, nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos un impuesto a la renta financiera y la pagamos desde allí? Y no quisieron, la pagaron del dinero del ANSE, que se recauda para los problemas de los jubilados, a los cuales le vetó la presidenta el 82%, ¿no es cierto? La política minera es la misma, es la que apoya este Partido Justicialista en sus gobernadores de las provincias cordilleranas, ¿no es cierto? No tocaron la ley financiera, perdón, la ley de entidades financieras que hizo Martínez de Oz. Entonces, en realidad, no es real que no tocaron las corporaciones, que tocaron las corporaciones, no la tocaron. YPF la tocaron cuando ya nos íbamos a ahogar todo por el costo de tener que importar semejante cantidad de productos energéticos. Bien, por eso no fuimos. Jackie, ¿por qué ustedes justo en ese momento decidieron lo contrario, ¿no? De hacer un apoyo crítico a sumarse, podríamos decir, al kirchnerismo? Porque fue el momento en que las contradicciones de clase en el país se pusieron al rojo vivo y nosotros somos parte de una central que representa a trabajadores y además de una historia. La CTA se fue de la CGT justamente cuando esos dirigentes decidieron bancar el menemismo y todas las políticas de entrega. El conflicto de la 125 en la historia de la Argentina parte aguas. Hay un núcleo que expresa el gran poder de la oligarquía económica argentina, que es el de la sociedad rural, que conforma la mesa de enlace, que incorpora a sectores que antes habían sido
aliados nuestros cuando ellos representaban al campesinado más pobre y que ahora representan los intereses del complejo multinacional sojero y que se unifican, y a eso se suma la derecha política, a eso se suman las grandes corporaciones mediáticas y le declaran una guerra a muerte al gobierno de Cristina Kirchner en ese momento. Y salimos a la calle, en ese momento salimos juntos, incluso con los compañeros, y mantuvimos a partir de ahí una trayectoria absolutamente coherente. Para nosotros, en la historia de la Argentina, donde está la sociedad rural, no pueden estar los intereses del campo popular. Donde están los grandes grupos como Clarín y La Nación, que hoy intentan denodadamente desgastar, confundir, tratar de mostrar todo como si fuese simplemente una película donde entra, sale corrupto y ellos son los jueces de la humanidad, limpios y puros, nada que ver con papel prensa, nada que ver con todos los negocios cuando le sacaban la plata a los jubilados, nada que ver con eso, ellos son los señores que juzgan. Esa es la contradicción de clase y está absolutamente vigente. Y yo no voy a defender acá a la Unión Industrial Argentina, pero la Asociación de Empresas Argentinas, la que se reunió cuando asumió la última vez Cristina Kirchner y lo escribió Bonelli en el diario Clarín, y estuvieron con Mañeto diseñando la estrategia para condicionar al gobierno y ponerlo de rodillas, porque había que respetar los intereses de los grandes inversionistas, so pena de que la Argentina fuese prácticamente liquidada como nación independiente. Eso existe y no nos vamos a poner ahora a descubrirlo. Entonces, por eso nosotros dijimos, vamos a conservar la autonomía como central, porque nadie nos va a decir qué cosa tenemos que pedir o no pedir. Y es verdad, hay que proponer, quizás tengamos espacio para explicarlo después, reformas tributarias, por ejemplo, transformar el mínimo imponible en una ley a los altos ingresos. Hay que ir con impuestos sobre el sector financiero, estoy de acuerdo, son las transformaciones que faltan, pero esas transformaciones no se las puedo pedir ni a Yolcati, ni a Macri, ni a De Narváez, ni a todos esos. Ahora vamos a eso, Jackie, creo que nos queda un minutito para cada uno. Está implícito en lo que dice Jackie, lo que muchas veces dice el kirchnerismo sobre el FAP, esto que al oponerse a iniciativa de kirchnerismo le hacen el juego a la derecha. ¿Eso qué respondería? Hay un minutito para cada uno. Es visible que nosotros no tenemos nada que ver ni con la sociedad rural, ni con Biolgati, ni con todo. Ahora, hay un discurso falaz y engañoso del kirchnerismo de que acá hay un quiebre. Acá está el gobierno con el campo popular y acá están los enemigos por izquierda y por derecha. Hugo decía una cuestión de clase, ¿no? Planteaba una cuestión de clase. Ahora, notablemente en el terreno sindical, que es donde él se desenvuelve, ¿no es cierto? Los peores enemigos de la clase, que fueron los que él mismo dijo, destruyeron con el menemismo todas las conquistas de los trabajadores, que fueron los gordos de la CGT, Barrio Nuevo, Hueso Campo, Lescano, Daera, etcétera, etcétera, son hoy los aliados del gobierno, ¿no? Y Moyano, que con sus más o sus menos compartió con nosotros, con ellos y con nosotros, la pelea contra el neoliberalismo en los años 90, está en contra del gobierno. Entonces es difícil explicar allí una cuestión de clase, porque es tan grave, pero yo no me siento con Biolcati, pero la presidenta sí se sienta con Daer, Gerardo Martínez, Lescano y todo lo demás. Esa es la diferencia. Hay un discurso falaz, que nosotros nos sentamos con la sociedad rural, con Biolcati, etcétera, etcétera. Claro. Y hay una realidad. La presidenta sí se sienta con esos dirigentes sindicales que Hugo, por supuesto, condenó toda la vida, ¿no? No sé ahora, pero condenó toda la vida. Jackie, bueno, queda el último minuto. Acá lo que está diciendo Tumini es en realidad el gobierno está diciendo que cambia y en el fondo no hay nada que esté cambiando, ¿no? No, yo creo que esa es como una... Yo a los compañeros los respeto mucho, a Humberto y otros compañeros, porque han tenido siempre una coherencia, pero también hay que decirlo. Pablo Micheli, que debe estar cercano a esa construcción, y otros personajes que estuvieron, ni hablemos de Wiener, que también lo respeto, pero me duele mucho que aparezca de pronto en un arca de Noé con Labaña, con Moyano, con Biolcati, con De Narváez, con lo más reaccionario de la derecha de este país. Y esa derecha existe y tiene mucho poder. Y esos dirigentes que nombró los Gordi y compañía formaron parte de eso
Y no me cabe ninguna duda de que si hoy tienen un reposicionamiento, es más por la disputa interna en la CGT que por una convicción profunda, yo tampoco lo voy a juzgar. Y en cuanto a Moyano, está claro que hay un objetivo. Lo que no se pudo lograr por afuera, derrotar al kirchnerismo, lo van a intentar desde adentro. Y Moyano, que hoy la nación, la verdad, para el asombro total, es el arquitecto de la oposición, es decir, el que hace poco era un caníbal desalmado, ahora es el arquitecto de la oposición, que está llamado a armar dentro del PJ la oposición para liquidar al kirchnerismo desde adentro, con los de la Sota, los Duhalde y los Scioli. Yo creo que es eso. Bueno, nos quedamos sin tiempo, no, lamentablemente ya nos van a poner la música, les agradezco mucho. El arca de Noé, que mencionó Hugo, existe en el gobierno, no existe donde él dijo que está bien. Esa arca de Noé no existe. La que existe es el arca de Noé del gobierno. Bueno, Tumini Yasky, muchísimas gracias. A mí me encantó la discusión, espero que al público también. Gracias. Nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.